los 6 pasitos. A la suerte hay que ayudarla. Con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños. ¿Qué esperás para cumplirlos? 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6. Próximo pozo, 840 millones de pesos. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Esto es Chacra TV Noticias al mediodía con toda la información de actualidad. 60 minutos con las informaciones que tienen que ver con el sector agropecuario. Precisamente a esta hora, en este momento, ha sido citada una conferencia de prensa en la Secretaría de Agricultura de la Nación. Se señaló que allí se darán a conocer los lineamientos respecto de cómo habrá de aplicarse toda una serie de medidas que este domingo en sus redes sociales Sergio Massa, ministro de Economía, dio a conocer, entre otros sectores, para el agropecuario. Un equipo periodístico de Chacra Televisión está trabajando en este momento en la cartera agropecuaria, por lo que por la tarde tendremos las novedades de lo que allí resulte. Pero por supuesto, en una jornada de 14 grados de temperatura con el cielo parcialmente nublado, también tenemos más información que sintetizamos en estos títulos. Escepticismo en el campo tras los anuncios de Sergio Massa. Los anuncios que hace el ministro serán efectivos siempre y cuando sean un beneficio que les llegue a los productores, y para eso habrá que esperar cómo funciona realmente en el mercado, señaló Nicolás Pino, presidente de la Rural. Economía citará a los exportadores para explicarles las medidas anunciadas para el agro. Tal como lo anticipamos este lunes, desde la Cámara de la Industria Aceitera y el Centro de Exportadores de Cereales informaron que esta semana el Ministerio de Economía los convocará para explicarles el alcance que tienen los anuncios. El ministro Massa lanzó a través de las redes sociales una batería de medidas para toda la sociedad, referidas a monotributistas, trabajadores y tarjeta alimentar, así como también para el campo. Massa también anunció un programa de 770 millones de dólares para las exportaciones en general a través del Banco Nación y del BICE. Por la sequía y la falta de pasturas, en los primeros 7 meses de 2023 creció 13,7% la faena de carne vacuna. En el periodo enero-julio de 2023, un total de 368 establecimientos faenó 8.613.000 cabezas de hacienda vacuna. Esto es un 13,7% más que lo registrado en los primeros 7 meses del año 2022. ¿Qué va a suceder con el tiempo en los próximos días? Los datos son del Servicio Meteorológico Nacional. En la ciudad de Buenos Aires, para el miércoles, parcialmente nublado, 10 grados la temperatura mínima, 22 la máxima. Para el jueves, algo nublado, 8 la mínima, 18 la máxima. Para el viernes, parcialmente, mayormente nublado, 12 la mínima, 22 la máxima. Viernes con cielo mayormente nublado. Algunas primeras impresiones desde la dirigencia agropecuaria de los anuncios formulados por el ministro de Economía, Sergio Massa. El presidente de la Rural, Nicolás Pino, dijo que los anuncios serán efectivos siempre y cuando sean un beneficio que le llegue a los productores. Y para eso, explicó, habrá que esperar cómo funciona realmente en el mercado. Agregó que esperamos también la instrumentación de estas medidas para poder evaluar su real impacto. Por su parte, el titular de Coninagro, Elvio Laucirica, indicó que muchos ya vendieron la poca soja que cosecharon, por lo que a ellos no les va a alcanzar este beneficio. Con relación a los fertilizantes, de acuerdo a cómo se implemente la medida y la agilidad para acceder a ellas, puede ser una buena medida, aunque queda la duda de cómo juega el impuesto país para la adquisición de fertilizantes, porque esta medida encareció el insumo, explicó el titular de Coninagro. Por su parte, Horacio Salaverry, presidente de la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa, consideró que la medida vinculada con la soja es cometer otra vez un error por parte del gobierno, como lo hizo con el dólar especial. Esta operatoria seguramente va a modificar el precio interno de la soja. Los distintos tipos de dólar soja lo que han hecho es complicar muchísimo todo lo que es la alimentación animal. Por su parte, en Twitter, Antonio Aracre, ex CEO de Syngenta y ex jefe de gabinete de asesores del gobierno de Alberto Fernández, señaló: el gobierno anuncia dólar soja a 460, 25% en billete da eso, aclara, para exportaciones con valor agregado, o sea, aceite y pellets proteicos. Me pregunto, dice Aracre, si algo de ese inmenso esfuerzo fiscal le llegará a los productores, que son los que venden poroto sin valor agregado.
En tanto, para David Miazo, economista de la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de la Argentina, en el mejor de los casos se cubre el gasto en fertilizantes de 20 hectáreas y agregó, puede dar algún tipo de alivio a un productor muy chico, pero no tienen impacto a nivel global sobre el sector. Recordó además Miazo que la medida sobre las retenciones de 0% para las economías regionales ya la habían anunciado y no se habían terminado de aplicar desde el gobierno nacional. Con relación a la coyuntura económica y agropecuaria, el senador nacional Dionisio Escarpín, en conversación con Chacra TV Noticias, dijo que el gobierno da manotazos de ahogado y que eso paraliza la economía. Muy duro, ¿no? Muy duro y con mucha preocupación, porque este gobierno que se está yendo no ha encontrado las respuestas, no ha encontrado el camino en todos estos años de gobierno. Y lo que está haciendo son un montón de improvisaciones para tratar de mantener el barco a flote, y esas improvisaciones generan demasiada incertidumbre en los emprendedores, los empresarios, en el campo, que no saben qué hacer, no saben qué hacer a esos parámetros macroeconómicos que realmente son desastrosos, que nos ha llevado este gobierno a eso. Bueno, se suman esto, ¿no? Manotazos de ahogado de manera permanente. Y eso hace mucho daño, y lo peor es que paralizó la economía, ¿no? Porque ahora sí lo estamos viendo, una parálisis tremenda en casi todos los sectores de la economía. Aquí en la provincia de Santa Fe en particular, ¿el impacto después de la sequía económica se está sintiendo? Sí, se siente, sin dudas que se siente. Hay lugares de la provincia que la sequía no ha terminado y donde todos sabemos que la provincia sufrió una sequía a lo largo y a lo ancho de la provincia, y eso se siente en la industria y en toda la cadena de valor, ¿no? Pero a esa sequía y esas consecuencias tremendas económicas de la sequía se suma lo otro, ¿no? Se suma lo otro, que son las políticas nacionales, que además no han tenido la capacidad de escucha para poder interpretar lo que el sector estaba necesitando, que era el acompañamiento de un gobierno nacional, que se basó en promesas y más promesas y más promesas, y en definitiva las medidas concretas que podían ayudar al productor a sobreponerse a las condiciones naturales nunca llegaron, ¿no? Perspectivas para el próximo año, sabemos de su pertenencia política, pero sea quien fuera el próximo presidente, ¿cuáles son los aspectos que no debería soslayar? Bueno, nosotros queremos que Patricia Bullrich sea presidenta. Hoy tuvimos en Buenos Aires un encuentro con toda la dirigencia, senadores, diputados, candidatos, con los gobernadores actuales, los electos, y la verdad que hay un impulso enorme. Y el impulso es Juntos por el Cambio, es la fuerza política que está dispuesta a afrontar esta situación, y es la fuerza política que va a poder impulsar los cambios profundos, tajantes, en todo sentido, económico, social, institucional, que la Argentina necesita, pero que sea de manera permanente y que sea duradera, ¿no? Eso es lo que nosotros queremos darle, previsibilidad a los ciudadanos argentinos para que nos acompañen con su voto y empezar un nuevo camino. La Argentina hay que dar la vuelta, eso es así. Todo lo que se ha aprobado hasta ahora no ha funcionado y hay que tomar medidas que tienen que ser tajantes, tienen que ser, de otra Argentina, pensar otra Argentina totalmente diferente a la que tuvimos hasta el momento. Tener al 45% de los argentinos por debajo de la línea de pobreza nos tiene que interpelar a todos. Eso es lo que señaló conversando con nosotros Pedro Viñó, presidente de Maizar. Sin lugar a dudas son momentos aciagos, que en definitiva son emergentes de una realidad que venimos cocinando hace mucho tiempo. Lamentablemente nos vamos acostumbrando a esta realidad, pero cada tanto emergen este tipo de manifestaciones que claramente nos pegan unas piñas en la cara, la verdad, ¿no? Tener 45% de nuestros compatriotas debajo de la línea de la pobreza, una inflación que seguramente va a ser de más de 2 dígitos en este mes, más del 60% de nuestros niños debajo de la línea de la pobreza, tienen que interpelarlos a todos los argentinos. Creo que la sociedad está dando un golpe fuerte en la mesa y diciendo, señores, basta, esta mediocridad de no tener claro hacia dónde tenemos que ir,
En el agro lo sufrimos mucho. Lo que al mismo tiempo me gustaría decir es que la oportunidad cada minuto se agranda, el mundo cada vez más necesita lo que nosotros sabemos y podemos hacer y estamos muy calificados para hacerlo, no solo en el agro, ¿no? En la energía, en la minería, en la economía del conocimiento, en el turismo. La verdad que hay tantos vectores de desarrollo en serio y ver esta realidad hiere, lastima y debería interpelar a todos los decisores para verdaderamente de buena vez dejar de pelearnos entre nosotros y ver cómo juntos podemos construir algo que en definitiva salgamos de esta mediocridad que con toda la potencialidad que tiene Argentina, con todo el factor humano que tiene, tengamos estos números es inadmisible. Le pido que por un minuto se quite el traje de dirigente de Maizar y me hable como productor agropecuario. ¿Cómo se puede planificar la próxima campaña sabiendo que hay una expectativa para las elecciones, pero también que estamos atravesando una situación crítica hasta desde la seguridad? La realidad actual de las distintas empresas del agro, de las distintas familias, es bien compleja. Hay muchas zonas donde todavía no ha llovido y seguimos sufriendo la seca. El tema financiero es un problema serio para ver cómo encaramos la campaña que viene. El tema insumos es un tema complejo también, pero al mismo tiempo está la zanahoria de saber que vamos a sembrar con un gobierno y seguramente vamos a cosechar con otro, que es muy probable que tengamos una relación distinta. Entonces es un equilibrio muy fino donde hay que ver cómo nos movemos con esas expectativas. Yo lo que sugiero es que pensemos en positivo, seguramente vamos a tener mejores reglas de juego. El argentino, el productor, claramente sabe de qué se trata y está dispuesto a sacar el país adelante una vez más, igual que tantos otros, ¿no? Porque nosotros muchas veces nos creemos que somos el ombligo del mundo y en realidad el país adelante lo vamos a sacar todos juntos, desde el campo poniendo lo nuestro claramente, que es una parte, pero todos los argentinos, ¿no? Me parece que tenemos que pensarlo así. Tenemos con qué, la calidad técnica de nuestros productores es de excepción en el mundo, así que yo tengo mucha confianza. El 14 de septiembre se va a llevar adelante en la sede de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires una nueva edición de la Jornada Nacional del Agro, el Congreso Anual de Confederaciones Rurales Argentinas. Nos dio detalles sobre el tema Jorge Chemes, titular de CRA. Yo diría que estas últimas 2 semanas, tanto la devaluación como todos los acontecimientos que se fueron sucediendo, han generado un clima preocupante, sobre todo porque estos movimientos espasmódicos que ocurren en la Argentina no son buenos. Si ven una devaluación, genera un nivel de competitividad mayor, pero no en estas condiciones. Y esto genera un nivel de desconfianza en el cual el productor se inmoviliza y lamentablemente no sabe dónde está parado. Y eso no es bueno para el campo. En lo que respecta a Confederaciones Rurales Argentinas, ya están trabajando para Jonagro. Sí, por supuesto, estamos trabajando para Jonagro el 14 de septiembre, donde si nos confirman tendremos los candidatos a la presidencia de la Nación. Ojalá podamos reunirlos a todos, porque creo que es un evento donde puede dejar un buen resultado. Finalmente, preguntarle, con vistas a la próxima campaña, sobre todo agrícola, estamos en plena zafra, en lo que hace la ganadería, ¿cómo planificar como productor en esta coyuntura? Es muy difícil. Justamente lo que decía es no saber dónde estar parado, hace que uno no tenga un horizonte claro. Se hace muy difícil y hay que ser muy cauteloso, sobre todo en estos momentos cuando uno saca números. La coyuntura política y económica que estamos atravesando es la nada misma frente a la sequía, porque la sequía continúa, así lo señalo conversando con Chacra TV Noticias, Soledad Díez de Tejada. Ella es productora agropecuaria de Santa Fe, pero además directora de la Sociedad Rural Argentina. Nosotros vemos que la coyuntura económica, financiera, que tanto nos preocupa al lado de la sequía, es la nada misma. La sequía continúa. Ayer estuve con un productor, vendedor de maquinarias agrícolas, uno de los más grandes del país, y me decía que nunca vio al sector agropecuario y a los productores con la cabeza tan baja.
nosotros ya nos aguantamos un año de sequía, yo creo que un segundo año de perder la cosecha, no hay espalda que aguante con la presión impositiva que tiene este país. Y por otro lado tenemos esta inflación en dólares, hoy una camioneta sale en dólares el doble que lo que históricamente salía, eso es porque el mercado se rige por el dólar blue. Y el dólar oficial es nada más para que nosotros cobramos nuestra producción. Así que bueno, yo veo que es una olla a presión que se ha tratado de tapar durante un montón de tiempo y que en algún momento por algún lugar explota. En lo que refiere a la producción, ¿cómo encarar la próxima campaña a partir de esta situación y después de 3 años o 3 campañas de sequía? Bueno, es muy difícil. Yo creo que muchos de los productores hemos levantado el caballo, a ver hasta que aclare, no vemos que aclare mucho. Las elecciones quedamos en el medio, ¿no? Vamos a estar sembrando o preparando, ¿no?, las camas de siembra en el medio entre una PASO y una elección definitiva, y la gente lo que menos le preocupa en este momento es la campaña política de los candidatos, sino lo único que queremos es soluciones, eso es general. Inclusive, bueno, ahora me meto en un tema político, pero cuando yo decía, ojo con Milei, me decían, ¿qué estás viendo? ¿Qué estoy viendo? Que la gente está harta. Y la gente está harta, no solamente el productor agropecuario, la gente en general. Por algo ganó hasta en la Villa 31 y ganó en los barrios pobres, algo que aparentemente dicen que Cristina está muy sorprendida por eso. Entonces, bueno, eso es lo que se veía en la calle, hartazgo, y cuando la gente está harta, hace tronar el escarmiento. Consultar qué no debería soslayar quien fuera presidente a partir de diciembre en lo que refiere al agro, qué medidas no puede evitar. Por lo pronto, la macroeconomía. Nosotros no podemos tener un dólar desdoblado, donde ya no tenemos $2, sino perdimos la cuenta de los dólares que tenemos, porque nosotros tenemos que tener la previsibilidad de la macroeconomía. Y después, en segundo punto, ya ahí cada uno sabrá cómo recibe y en qué estado recibe las cajas las arcas del Estado, es el tema de las retenciones. Pero bueno, eso es algo que en mayor o menor medida hay que hacerlo en lo inmediato o en lo mediato, pero no se puede seguir esperando y deshojando la margarita. Me acuerdo que Menem lo hizo de un día para el otro y el país no solamente empezó a desarrollarse, sino que tuvo 10 años de desarrollo, que después en el 2001 se vio el resultado de un país que estaba con capacidad productiva. El campo está inmerso en un marco de incertidumbre, así lo aseguró, conversando con Chacra TV Noticias, Juan Diego Echeverre, titular de la Rural de Entre Ríos. El campo es un sector más de la economía argentina y nos vemos inmersos en este marco de incertidumbre en la cual pareciera que no encuentra piso, ¿no es cierto? Como sector agropecuario estamos muy preocupados por esta falta de entendimiento entre los distintos sectores políticos que no le llevan tranquilidad a la sociedad y a los sectores económicos con políticas de Estado que le den previsibilidad a la economía, sino más bien todo lo contrario. Y la verdad que nos duele ya como argentinos, como enterrianos, lo que estamos viendo, esta escalada muy fuerte de la inflación y la implicancia que tiene en la pobreza, ¿no? Que día a día se suman más pobres a ese indicador que tanta vergüenza nos da a todos los argentinos. ¿Cuál es hoy la situación productiva de la provincia después de la sequía, las economías regionales como los cítricos o la ganadería o los cultivos en general? Bueno, nada cambió. La provincia de Entre Ríos sufrió 3 sequías consecutivas, la última, la más importante de la historia, con graves consecuencias en todas las actividades económicas, en la citricultura, la forestación, la ganadería, la agricultura, la actividad avícola, que es muy importante en la provincia de Entre Ríos, y todavía seguimos padeciendo los efectos. No nos han llegado las famosas ayudas, o nos han llegado muy poquitas del Estado Nacional en cuanto a créditos bancarios, en cuanto a la posibilidad
posibilidad de comercializar libremente nuestra producción, digamos, no hubo unas facilidades por parte del gobierno nacional que nos ayudaran a sobrepasar con, digamos, con cierto alivio las consecuencias de esta sequía que vivimos en Entre Ríos. Así que los productores seguimos bajo los efectos todavía de la sequía y esperamos recuperarnos y que pronto haya políticas públicas que cambien de cuajo la realidad del sector productivo. ¿Perspectivas para el año próximo, sabiendo que a partir de octubre la situación puede modificarse, por lo menos a nivel nacional? Bueno, pareciera que la mayoría de los espacios políticos habla de unificar el tipo de cambio, habla de liberar las exportaciones, de quitar impuestos distorsivos como son las retenciones, de que la Argentina vuelva sin trabas a los mercados internacionales. Así que bueno, esperamos que esas promesas que en el caso nuestro de la Sociedad Rural Argentina expresaron los precandidatos a la presidencia de la Nación en 2 oportunidades en el periodo federal de Palermo, bueno, se materializa y se convierten en realidad. Entendemos nosotros que de la mano del campo, de la mano de la producción, la Argentina puede salir adelante, podemos ingresar las divisas, los dólares que le hace falta a nuestra. Ese es el camino y mientras más rápido lo transitemos, mucho mejor para todos. La diputada Mónica Fein de Santa Fe conversó con Chácara TV respecto de la situación económica actual. Dijo, estamos en una profunda crisis, no solo económica, sino también política y social. Bueno, creo que todos tenemos que tener una gran preocupación. Estamos en un momento de una profunda crisis económica y también social y política, porque de alguna manera hay un llamado de atención de la sociedad hacia la política y hay que leerla y todos lo tenemos que leer, por supuesto que me incluyo, y un problema grave en la producción. Y si no tenemos un país que produce, que genera trabajo, que genera oportunidades, no hay futuro posible. Por eso estar aquí en la bolsa, reconocer el esfuerzo que vienen haciendo tantos actores del campo, de la agroindustria, del sistema productivo, es para mí tan importante, para decir que creemos en este proceso tan virtuoso y que seguimos apoyando que nuestro país salga adelante con el trabajo, la producción, con el encuentro y el diálogo. ¿Qué expectativas tiene a partir de diciembre para cuando asuma el nuevo presidente, independientemente del color político? Bueno, espero que Argentina encuentre un rumbo económico de crecimiento con inclusión social, porque obviamente hace muchos años que no crecemos y el no crecer nos pone a todos en esta situación en la que estamos. Y el crecimiento debe generar posibilidades de empleo, no solo un crecimiento financiero, sino con posibilidades de empleo, con posibilidades de trabajo. Bueno, por supuesto que cuando uno está en política tiene los mejores deseos para el 10 de diciembre y vamos a hacer todos los esfuerzos para que Argentina, en un camino de respeto institucional, de diálogo democrático, encuentre ese camino de futuro. Usted es una mujer que tiene experiencia ejecutiva, legislativa, de contacto con la gente. ¿Qué es lo que no puede soslayar el próximo presidente o presidenta de la Nación para con el sector agropecuario? ¿Qué no puede dejar de hacer? Bueno, que el sector agropecuario está pidiendo desde hace muchos años que quiere producir más, que tiene capacidad de hacerlo, que tiene oportunidades de hacerlo y que quiere que el Estado fundamentalmente lo escuche, que deje de tomar medidas que lo afectan no solo al sector agropecuario, sino al desarrollo de este país y que lo haga en sintonía con el desarrollo productivo. La verdad que está pidiendo tener un diálogo fructífero y fecundo. Obvio que tiene exigencias por los sectores impositivos, pero creo que lo que más pide es ser reconocido como el motor del desarrollo económico de Argentina y no como el que se le saca el dinero todo el tiempo para ver cómo subsistimos en esta realidad tan compleja que tenemos. ¿Cuáles son los protocolos necesarios para una mejor ganadería en el marco del bienestar animal? Hablamos con una experta del INTA, Natalia Aguilar. Bueno, nosotros en realidad en INTA se tomó la temática aproximadamente alrededor del 2010, o sea, hace unos 13 años que venimos trabajando, si bien con algunas interrupciones en el medio, digamos, por cuestiones ajenas, pero básicamente lo que estamos buscando o trabajando es identificar distintos indicadores de cómo los animales se encuentran en nuestros sistemas nacionales para poder ponerlos también después en un protocolo, ¿sí?, que nos ayude a organizar y ordenar desde el punto de vista de bienestar animal estos sistemas. Entonces nosotros decimos, ¿qué entendemos por bienestar animal?
Y es justamente la condición o el estado físico y mental de los animales en las condiciones en las que vive y muere. Por eso, a raíz de toda esa parte pasa desde... Tenemos trabajos o líneas que vamos viendo desde el nacimiento, por ejemplo, tomo el ejemplo del ternero, que va a ser un poco lo que vamos a ir mostrando, de cómo se pueden hacer mejores los manejos para justamente evitar la pérdida de terneros. Luego, después, cómo se hacen las adaptaciones para las recrías, ¿sí? Desde la parte alimentaria, sanitaria, las interacciones comportamentales, cómo es importante poder reagrupar a los animales de acuerdo a su tamaño, de acuerdo a su temperamento. Y después también hacemos ya la parte más de engorde a corral y unas líneas de trabajo con todo lo que tenga que ver con estrés térmico, tanto sistemas silvopastoriles, que es lo que un poco también la tendencia en el norte, venimos implementando desde lo que es bosque nativo, o el manejo del bosque, y también la implementación de árboles para proveer sombra natural. El bienestar animal tiene una base sobre libertades que tiene que tener el animal para tener una buena vida. ¿Cuáles serían esas libertades? Bien, vos lo dijiste, nosotros hoy por hoy ya no hablamos casi de libertades porque estos fueron algunos conceptos un poco disruptivos en el sentido de tomar el derecho. Entonces hoy hablamos de los dominios del bienestar animal. Entonces decimos que el animal debe tener un buen dominio nutricional, con cosas positivas, que no, por ejemplo, no tener hambre y sed, ¿sí? Después, dentro de lo que es el dominio de la sanidad, que las enfermedades deben ser tratadas adecuadamente, que podemos o debemos, nosotros principalmente como veterinarios, todos los que son prácticas dolorosas, hacerlas con mitigantes del dolor, entendiendo que los animales son seres capaces de sentir dolor. Todo lo que tenga que ver con alojamiento y el entorno, desde el punto de vista de darle las condiciones mínimas para que el animal tenga acceso al agua, a una sombra, a tratar de minimizar, digamos, el impacto nosotros por ahí decimos del cambio climático, que no es fácil. Hoy por hoy, con la seca que estamos teniendo, es muy complejo. Y principalmente un fuerte trabajo con todo lo que es interacciones comportamentales, principalmente entre humanos y animales. Y ahí nosotros decimos, ahí entramos nosotros como actores, tanto técnicos, veterinarios, personal de campo, en mostrarle por ahí a las personas que los animales tienen comportamientos normales de reacción hacia nosotros, pensando que nosotros somos predadores y acechadores, entonces todos los comportamientos que ellos hacen es simplemente por defenderse. Entonces es entender esa reacción comportamental para trabajar a favor del animal y no en contra. Estos 4 dominios funcionales, atravesados por el dominio mental, donde decimos evaluar cómo minimizamos, por ejemplo, lo que es la sed, la sensación de sed, la sensación del hambre y el dolor. Después también la frustración de no encontrar, por ejemplo, algún determinado elemento cuando lo necesita. Y bueno, eso es lo que hoy se habla de bienestar animal y no tanto ya de las libertades. Eso lo voy a mostrar en la charla, cómo fuimos pasando y cómo fue evolucionando también el concepto de bienestar. No es normal que se nos muera un 1 o 2% de terneros por año o más, sino lo ideal sería 0, porque nosotros tenemos muchos elementos y mucha inversión ya para preñar una vaca, mantener a la vaca preñada y que el ternero nazca y se muera por la mala curación del ombligo, por ejemplo. Entonces, nosotros decimos empezar a evaluar cuánto se evitan las pérdidas, ¿sí? Y no tanto en el cuánto gano. ¿Me explico? Entonces, de ahí viene un poco también esto que decimos, a veces no es tanto por lo que uno va a ganar, sino gana en la imagen que uno puede darle al consumidor, y ese es lo que a nosotros nos está traccionando hoy a decir, hay muchos productores argentinos que están haciendo las cosas bien, pues mostremos de manera metódica y medida cómo se hacen bien las cosas, y eso es lo que nos va a dar un rédito económico. ¿Me explico? Vos me hablaste de protocolos. ¿Esos protocolos sirven para una futura certificación de animales, digamos, que han sido criados bajo los parámetros de bienestar animal? Nosotros los protocolos que estamos desarrollando justamente siguen las directrices internacionales de la OMSA, de la Organización Mundial de la Sanidad Animal, basado justamente en una ISO, la 34700, que es una especificación técnica de bienestar animal, donde justamente nos ponen cuáles son los parámetros mínimos que los animales deben tener en sistemas de producción y principalmente en todo lo que son sistemas confinados.
Entonces, estos protocolos siguen estos 4 principios, o sea, el principio de la alimentación, de la salud, del alojamiento y del comportamiento, basados en después dar una nota de en qué nivel uno está y esto después el productor puede contratar. Siempre decimos, el INTA no certifica, lo que nosotros le damos es la manera de organizarse para después, si él, según el mercado que él requiera, contratar a una certificadora privada, que son los que le dan el certificado, digamos. Lo decíamos en otro tramo de esta edición de Informativa, la sequía continúa, sobre todo en el área oeste del núcleo agrícola de la Argentina. Ahora bien, ¿cuándo esto podría modificarse? ¿Cuándo definitivamente llegaría un niño más fuerte, este fenómeno que traería el agua? Julio Calzada, del GEA, de la Bolsa de Comercio de Rosario, dice que se abre una esperanza para los primeros días de octubre. Es un aniversario muy querido por todos los empleados que trabajamos acá en la Bolsa, por los directivos, por los funcionarios, y es un muy lindo encuentro de toda la comunidad social, empresaria de Rosario, de la región centro, y también con mucha gente también de otros puntos de Argentina que llegan, que tienen que ver con algo que es tan importante para Argentina, el sector agropecuario, el sector agroindustrial, que genera 40.000 millones de dólares todos los años y que este año, que hemos tenido un muy mal año, se siente todos los golpes en la economía argentina, precisamente esos dólares que faltan. Ese es un sector donde emplea un montón de gente, donde se trabaja. Bueno, es el encuentro en nuestra casa muy, muy lindo porque bueno, es volver a encontrarnos la comunidad y poder charlar, pasar un buen momento, y festejar el aniversario de la Bolsa. Yo no puedo dejar de preguntarle qué perspectivas tienen a la fecha para los próximos meses en lo que hace a la campaña agrícola. Bueno, nosotros ayer, Guía Estratégica para el Agro, está el informe en la página web, marca la preocupación que hay en numerosos sectores de la zona núcleo de producción que nosotros relevamos, y específicamente el sector oeste. La zona núcleo tiene el centro y sur de la provincia de Santa Fe, el norte de la provincia de Buenos Aires y el oeste centro de Córdoba. Todo lo que tiene que ver con el sector más ligado a provincia de Córdoba está muy comprometido por la falta de agua, y nosotros en las zonas más cercanas a Rosario tuvimos en su momento eventos y está un poquitito mejor, pero está haciendo falta evidentemente agua. Hay mucha preocupación de los productores de maíz porque producto de una serie de medidas como la devaluación y el impuesto país han aumentado fuertemente los insumos, y el maíz es un cultivo que requiere mucha inversión. Hay mucha preocupación, algunos productores ven que llega septiembre, es el momento clave del maíz, y bueno, y esperan el agua. Lo que hay es una pequeña luz de esperanza, plantea GEA específicamente viendo los datos que están llegando desde el Pacífico ecuatorial con el efecto Niño. Las temperaturas en el Pacífico ecuatorial a la altura de Lima y de Australia marcan los fenómenos climáticos que se van dando en distintos puntos del mundo, entre ellos en la zona núcleo, y podría haber sobre octubre un niño un poquito más fuerte, y entonces está toda la expectativa y toda la esperanza puesta ahí. Pero esto es clima, lógicamente uno utiliza modelos matemáticos, el equipo nuestro, modelos econométricos, pero bueno, es clima y habrá que ver. Pero hay una luz de esperanza de que esto pueda mejorar. Hacemos aquí una pausa en la información, no se vayan, enseguida regresamos. Son solo 6 pasitos, 15. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 15. Son solo 6 pasitos. A la suerte hay que ayudarla. Con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños. ¿Qué esperás para cumplirlos? 6, 5, 4, 3, 2, 1, 15. Matbar Rofex. Trabajamos para proteger las transacciones y transformar el mercado de capitales.
su desempeño y el respaldo de una gran empresa de 60 años en el mercado harán de la sembradora Crucianelli su mejor inversión. Carne Argentina. Carne sustentable. ¿Sabías que la producción ganadera argentina se hace de manera sustentable? Un gran porcentaje de la producción se desarrolla en praderas y pastizales naturales, permitiendo mantener carbono y agua en los suelos, conservar materia orgánica y mantener la biodiversidad del ecosistema. Carne Argentina. Carne sustentable. Encontrá más información en www.ipcba.com.ar. Líneas de financiación para estar más cerca de su nueva sede. En todo el país se siembra con sede. En DirecTV Digo tenemos la Conmebol Sudamericana con partidos en exclusiva, la Liga EA Sports y además todos los partidos de la Copa Conmebol Libertadores. ¿Y vos tenés DirecTV Digo? Suscríbete ahora con un 55% de descuento por 6 meses. Con DirecTV Digo siempre hay mucho para ver. Sabemos muy bien el esfuerzo que hacen miles de argentinos que trabajan e invierten en nuestra tierra. Y queremos estar ahí para acompañar e impulsar su negocio, haciendo que su día a día sea más fácil. Si el campo evoluciona, evolucionamos todos. Galicia, siempre junto al campo. Es hora de ganar. Entrega tu cabezal usado y llévate un Draper nuevo. O podés reformar tu convencional a lona. piersantiplataformas.com.ar. ¿Buscas un seguro que te la haga fácil? En Experta Seguros te damos descuentos desde el primer día que nos contratás y podés gestionar todo al toque de manera digital. Consulta con tu productor asesor de seguros. Experta Seguros, un seguro que te la hace fácil, muy fácil. Acron, el mejor negocio en tu campo. Tecnología, asistencia al cliente y financiación única. Para agricultura, ganadería y lechería. Acron, el mejor negocio. Acron, siempre Acron. Volkswagen. Nuestra yerba de hierbas serranas es un clásico. Y si le agregamos la frescura y sabor a limonado del cedrón, hierbas serranas con cedrón incorporan más sabor a tus mates. Seguinos en Cachamay Oficial. Cabezal desgranador Stripper G-Fast Ultra Liviano. Duplica la capacidad de cosecha, reduce a la mitad el consumo de combustible, elimina las pérdidas de cola, deja el rastrojo en pie, facilitando la siembra de segunda. Peines desgranadores de acero de alta resistencia a la abrasión. Bajo peso del cabezal realizado con componentes de fibra de carbono. Apto para la cosecha de trigo, cebada, centeno y arroz.
Sembradoras Monumental. Tenemos un modelo a la medida de cada productor. Monumental, una nueva generación en sembradoras. Una nueva mañana comienza. Y es natural lo que es parte del día a día. Es natural ser digital. A tu manera, a tu tiempo. Para conocer mejor el campo y ver el cultivo crecer. Digital para ser más eficiente. Para producir más. Para sembrar y cosechar. Es natural ser digital. Para el pequeño, para el mediano y para el gran productor. New Holland. Digital como necesitas. Digitales como vos. Son solo 6 pasitos, Kini 6. 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6. Son solo 6 pasitos. A la suerte hay que ayudarla. Con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños. ¿Qué esperás para cumplirlos? 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6. ¿Qué es lo que está ocurriendo por estas horas con la ganadería? Te contamos ahora el resultado de un informe de CICRA, que señala que por la sequía y la falta de pasturas, en los primeros 7 meses de este año, creció 13,7% la faena de carne vacuna. En el periodo enero-julio de este año, un total de 368 establecimientos faenó 8.613.000 cabezas de hacienda vacuna, 13,7% más que lo registrado en los primeros 7 meses del año pasado. El informe de CICRA agrega que la faena de hembras total llegó al 47,6% en el mismo periodo, mostrando un incremento del 1,6% interanual y naturalmente ubicándose por arriba del límite superior del intervalo consistente con el mantenimiento del rodeo vacuno. Las razones fueron la sequía y la falta de pasturas. En tanto, en los primeros 7 meses de este año se produjo 11% más que en igual lapso del año 2022. En lo que refiere a las exportaciones, también en ese periodo hubo 537.000 toneladas res con hueso de carne vacuna colocadas en el exterior, 4,7% más que en igual periodo del 22. Con estos guarismos, el consumo aparente de carne vacuna en la Argentina habría totalizado 1.410.000 toneladas res con hueso, un volumen que se habría ubicado 12,7% por encima de igual periodo pero del año pasado. Esto es lo que provocó que la carne vacuna registrara incrementos de precios inferiores a los del nivel general en el último año y por lo tanto que se recuperara, si bien todavía no logró superar el nivel que existía en igual periodo del año 2019. Aclaramos e insistimos que este informe comprende entre el primer día de enero y el último día de julio de este año, por lo cual no comprende los efectos de lo que fue la devaluación. En tanto, en el mes de julio, el promedio móvil de los últimos 12 meses en lo que refiere al consumo aparente de carne vacuna fue de 52 kilogramos por habitante y al año, ubicándose 8% por encima del promedio que se había registrado en julio del año pasado. ¿Cuánto más? 4 kilos más por persona se habrían consumido en el mes de julio de este año. Hoy se vive una inestabilidad política y económica que impide cualquier tipo de desarrollo de manera normal. Esto lo dijo la diputada nacional Clara García conversando con nosotros. Creo que la producción agropecuaria está en pie fruto del espíritu emprendedor y de la fortaleza a prueba de todo que el sector agropecuario tiene, porque las condiciones de nuestro país están decididamente cada vez peor. Algunas de orden climático, como estos 3 años de sequía, de efecto de la Niña, que por supuesto han perjudicado tanto a los cultivos, al no tener el suelo, el agua suficiente, el nutriente suficiente, se han perdido cosechas o han tenido un rinde muy magro, y también a los animales. Uno ve con enorme tristeza el norte de nuestra provincia
centenares de cabezas de ganado que han tenido hasta que sacrificar por falta de agua y por falta de alimentos. Pero además de eso, que uno podría pensar que es, bueno, un hecho de la naturaleza, aunque con previsión también se hubiera abordado diferente, tenemos una inestabilidad que hace que el dólar desvirtúe los precios relativos, la inflación haga perder capacidad de pago, la inestabilidad involucre una falta de inversiones a futuro porque no conocemos el contexto. El cierre de importaciones trae dificultades para la industria nacida del campo, ¿no? Lo que hablamos de la bioindustria, de la bioeconomía. Así que todo lo que está en pie, yo vengo de recorrer 3 de las más importantes exposiciones rurales, la de Reconquista, la de Venado Tuerto y la de San Justo, cada cual con su característica. Todas están en pie por el esfuerzo personal de los productores, penando por un gobierno que no ha dado las ayudas necesarias, vuelvo a decirlo, ni en la sequía, ni tampoco en otras cuestiones como financiamiento a tasas adecuadas, rutas y caminos para la producción, conexiones con el mundo que permitan tener certeza. A uno le da realmente mucha incomodidad ver a la gente que ha comprometido, por ejemplo, una exportación y no puede hacerla porque las condiciones han cambiado y lesiona su credibilidad ante sus clientes. Así que creo que esa es la conclusión. Muy en pie por la fuerza productiva de nuestro sector agropecuario, pero muy mal asistido por el gobierno provincial y nacional. La consulta ahora tiene que ver con qué es lo que no puede el próximo presidente o presidenta de la Nación soslayar por el sector agropecuario. ¿Cuáles son las medidas que no puede dejar de adoptar? Yo creo que lo primero es un diálogo abierto, sincero, fructífero, productivo, con una agenda, con cumplimientos de objetivos. Digo, no puede más el Estado Nacional darle la espalda al campo o reunirse un viernes a la tarde con un temario y encontrarse en los diarios del domingo una resolución diferente. Tiene que haber un plan, porque cualquier medida puede ser buena o mala dentro de un contexto. Ahora, si esa medida se toma de manera inconsulta, sin tener en cuenta las otras consecuencias que tiene. Yo cuento siempre, bueno, ustedes por supuesto que lo conocen, pero quienes no están en el dólar soja, pudo beneficiar la liquidación de quienes tenían stock. Ahora, conversemos con los productores de carne y veamos qué pasó con el precio del maíz, fundamentalmente, por ejemplo, los porcinos. Digo, entonces, una medida que en un ámbito puede ser correcta, si no está vista en el contexto, puede perjudicar. Así que creo que lo principal es eso, armar una agenda de trabajo con consenso con el sector y federal, porque no es lo mismo la mirada que un gobierno nacional tiene de una estancia bonaerense con un pequeño productor del interior y que no por eso es menos importante, porque la suma de muchos emprendimientos quizá no tan grandes en hectáreas, pero sí tienen algo muy importante que se está perdiendo, que es el arraigo. Cuando uno ve tambos, producciones que requieren mano de obra, dice acá retenemos a nuestra gente. Y creo que lo fundamental es apoyar la investigación, la ciencia que hoy estamos viendo en genética, en agricultura de precisión, en innovación, en cuidado del ambiente con tecnologías muy nuevas. Digo, no puede estar el país a espaldas de esa gran riqueza. La ciudadanía ya se expresó con respecto a su candidatura en las PASO. Usted es una legisladora electa. ¿Qué espera para las próximas elecciones nacionales? Bueno, por supuesto que la gente de Santa Fe nos acompañe. Estamos seguros que Maximiliano Puyaro va a ser gobernador. Esa categoría obtuvo casi 1 millón de votos y mi rol encabezando la lista de diputados es que los 28 diputados de la lista podamos darle la mayoría para que aquellas leyes que vaya a necesitar, el presupuesto que vaya a requerir, los acuerdos políticos que se necesiten, realmente puedan llevarse adelante. Así que todo nuestro empeño, nuestro trabajo, nuestra transparencia puesta al fruto de ganar el 10 de septiembre. Unidos, unidos. Cada mañana ustedes nos ven aquí en Chácara Televisión en la conducción de su programa Mañanas Express, un programa que hace muy pocos días
fue galardonado en el Consejo Deliberante de Rosario. Bueno, su conductor, Oscar Bertone, estuvo en el 139º aniversario, lo decimos bien de nuevo, 139º aniversario de la Bolsa de Comercio de Rosario. Allí hizo para Chacra Televisión una suerte de resumen de lo que ha representado a lo largo de la historia esa institución, no solo para Santa Fe, sino para la región. El año que viene, en esta misma fecha, cumple 140 años la Bolsa de Comercio de Rosario. La bolsa es hija de una ley de Urquiza que le quitó a la ciudad de Buenos Aires el monopolio del manejo del comercio exterior. A la luz de esa historia fue que Rosario, desde el año 1860, fue duplicando su población cada 7-8 años y transformó en la ciudad que es. Pero la particularidad que tiene esta institución es que generó la primera entidad de solución de controversias dentro de todo lo que significaba la agroindustria hace ya 150 años, de modo tal de que no se tuviera que recurrir al engorroso y larguísimo trámite de la justicia. Así que desde la humedad de un grano hasta donde corresponde un alambrado a cada uno de los chacareros sometían al Tribunal Arbitral de la Bolsa de Comercio. Lo que le dio un dinamismo, porque ahí está realmente el origen, lo que le dio un dinamismo y una credibilidad que incluso hasta un periodo oscuro que tuvo que soportar la bolsa en los últimos años, se transformó en un tribunal arbitral para dirimir controversias, ya no dentro de la agroindustria, sino en cualquiera de las actividades o pleitos que se hacían por cuestiones comerciales aquí en la ciudad de Rosario. De esa entidad estamos hablando. Estamos hablando de un sector empresario que sin fines de lucro, porque no tiene fines de lucro, ha creado los mercados a término y los mercados a futuro que, a mi modo de ver, y perdón, yo soy rosarino, deberían actuar más en consumo con los mercados de San Pablo, por ejemplo, que incluso con el mercado porteño, que sí tiene una preeminencia en cuanto a los futuros de acciones y de valores, o sea, financieros. Esto es una bolsa de la producción, no es una bolsa de las finanzas. Y ahí creo que reside su valor, y por esa razón, a pesar de haber pasado un periodo muy oscuro hace algunos años, ahí está la potencialidad para que se recupere. Ojalá esto ocurra. La situación citrícola en el litoral, concretamente en Corrientes, sigue siendo muy complicada. Dos razones: la económica, que tiene que ver con la competitividad del producto, y la otra, la climática. Nicolás Carlino es productor y es un cooperativista, y esto nos decía. Nosotros en todo lo que es el sector citrícola, el macizo de la Mesopotamia, que son unas 65, 70.000 hectáreas, hay aproximadamente un 15% que tiene riego. El resto es a secano. Y eso hace que la situación, después de 3 años de sequía, que todavía sigue, en la zona centro-sur de la provincia de Corrientes sigue, no llueve. Esta semana pasada tuvimos unos bendecidos 70 milímetros, que no solucionan nada, pero que bueno, nos da un poquito de esperanza. Hace que no se recupere. Entonces, ¿qué pasó? Está cayendo la producción, calibre es muy chico, la calidad no es mala, pero la fruta es chica. Y para mercado interno, la verdad que complica mucho la comercialización. No me extraña que dentro de un mes o dos los precios empiecen a disparar, pero básicamente porque no hay fruta. No hay fruta de calidad. Y si uno se pone a pensar en un país como el nuestro, que tenemos muy buena producción, pensar en importar es casi una locura como están las cosas. Pero no me extrañaría que pase, porque la realidad es que a veces el mercado lo sigue pidiendo, y el mercado lo sigue pidiendo y lo sigue pagando. Lamentablemente tenemos mucha fruta con calibres chicos, fruta que seguramente terminará en industria, lo cual no es malo, porque por lo menos se aprovecha, pero los valores no son los mismos. Entonces termina repercutiendo directamente en el bolsillo del productor, que tiene que mantener todos sus cargos fijos, todos sus costos que tiene productivo, y ni hablar la disparada que hemos tenido en los precios de los insumos para poder trabajar, tanto en dólares. Y el dólar para ese sistema es uno solo, es el blue. ¿Cuál es la razón por la cual la fruta chica se destina habitualmente a la industria? ¿El consumidor promedio no la elige? No la elige, exactamente. Lamentablemente, porque, a ver,
es una fruta simplemente un poquito más chica. Entonces, vos lo que estás comprando en el fondo, estás comprando kilos de fruta. Y al comprar kilos de fruta, vas a tener 1 kilo de fruta con 15 frutas o con 8 frutas o con 6 frutas. Entonces, bueno, la diferencia es esa. Pero bueno, la gente, el mercado te pide una fruta grande y no es fácil entrar con una fruta chica. Nicolás, y con los insumos dolarizados, la devaluación y un precio bajo por la fruta, ¿no está complicada la situación? Sí, muy complicada. Hoy mantenerse produciendo realmente, hasta te diría que es un acto heroico, porque no se están cubriendo los costos. No se están cubriendo los costos, esa es la realidad. Lo único que lo puede salvar un productor es si tiene volumen, pero no tener agua, los volúmenes tampoco aparecen. Vos podés hacer todas las prácticas, podés hacer todo lo que vos quieras, pero te está faltando el agua. ¿Es la primera campaña que falta el agua o ya viene de la anterior como pasa con los cultivos como el trigo o el maíz? No, venimos arrastrando 3 campañas nosotros. 3 campañas nosotros venimos arrastrando. Y hay quintas en lo particular, yo tengo quintas en las cuales casi un 20% de las plantas se han secado. Entonces tenés que volver a arrancar de vuelta un proceso que, para que vos te dé una idea, una planta para que salga del vivero lleva 2 años. Salió del vivero, la plantaste. Para que esa planta empiece a producir fruta, como para empezar a devolver lo que ella está gastando, te lleva 5 años. Del 5.º año en adelante empieza a devolverte un poco más de fruta como para que vos digas, bueno, empiezo a recuperar un poco lo que invertí. Entonces, es un proceso muy largo. Las economías regionales tienen esa particularidad, esas plantaciones perennes son de muy largo plazo. Después una planta en buenas condiciones te puede durar 30 años, pero bueno, nada, también el mercado te marca de que a veces no quieren esa fruta, hay frutas nuevas que entran, para cuando vos tenés una fruta en condiciones ya cambió el gusto del mercado, la verdad que es complicado. ¿Qué debería ofrecer el próximo candidato o el candidato a ser el próximo presidente de la Nación para que el campo no esté estancado, como viene ocurriendo desde hace muchos años, y pudiera crecer, no sé, al ritmo de Brasil, por ejemplo? Primero que le saquen la pata de encima al campo. No queremos que nos den una mano, no queremos que nos saquen la mano de encima. La cosa va por ahí. Otra cosa que venimos diciendo permanentemente son las reglas claras. O sea, nosotros si no tenemos reglas claras, me cambian la jugada a mitad del camino, me largué al río y a mitad del río me están cambiando las reglas, no sé si voy hasta la orilla o vuelvo para atrás. Y después también nosotros creo que como sociedad necesitamos tener un proceso de madurez para decir, che, el problema no es el otro, el problema también soy yo. En casa, ¿qué es lo que está pasando? ¿Aporto o no aporto? Porque mucho acá le estamos cargando a la política, en realidad a los candidatos y al sistema político. Y la verdad es que la política es lo mejor que nos puede pasar. Yo de eso no tengo absolutamente ninguna duda. El tema es que nosotros también tenemos que aportar un granito de arena desde casa. El compromiso, el estar acá. Esto es darle tiempo mío, que podría haber estado en casa tomando unos mates tranquilo, para tratar de que al sector le vaya mejor, que a la producción le vaya mejor, y pensando en el futuro de mis hijos, que no sé si se van a quedar en el campo. La verdad que no sé si se van a quedar en el campo. Pero tampoco me preocupa si se van a quedar o no. Yo voy a tratar de lo posible, desde donde me toque, tratar de hacer lo mejor posible esta responsabilidad que me dieron mis padres de representarlo, para que al sector le vaya un poco mejor y que podamos construir un país distinto, que se puede hacer, pero también es la responsabilidad nuestra. Si nosotros no nos hacemos cargo de los problemas, es más fácil echarle la culpa al otro y no mirarnos en el espejo y hacernos cargo. Entonces yo creo que ese es el proceso que nosotros lo tenemos que construir como sociedad y entender de que la responsabilidad es nuestra, no es de lo que nos gobiernan necesariamente. Nosotros podemos exigir, pero podemos exigir en la medida que nos comprometamos, si no, es lo mismo que nada. Edición de Chacra TV Noticias, como siempre, gracias por estar acompañándonos. Recuerden que las ediciones diarias son a las 9, a las 12, a las 16, a las 19 horas y a las 23. Hasta cualquier instante y seguimos informados. Son solo 6 pasitos. A la suerte hay que ayudarla. Con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños. ¿Qué esperás para cumplirlos? 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6. Próximo pozo, 840 millones de pesos.